Ok, entonces la idea de la sesión del día de hoy, más allá de volver a revisar un poquito el paso primero de las hipótesis, es volver a platicar un poco acerca de por qué es importante esto, por qué es importante establecer un proceso de hipótesis y por qué es importante este procedimiento en la investigación científica. Más porque estamos hablando de muchas cosas en estos días con respecto a datos, resultados, interpretaciones y demás, y tenemos que entender adecuadamente qué significa todo eso, ¿ok? Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, tenemos que entender y que es un buen ejemplo y punto de partida es la cuestión del COVID en el sentido de las pruebas que se realizan, ¿ok? Y eso tiene que ver con estas cuestiones de las hipótesis. ¿Qué es lo que probamos en ciencia? ¿Qué significa eso de probar? Bueno, yo sé que ustedes han escuchado alguna vez la frase en la televisión, en algún medio de comunicación, en el mismo internet, en alguna red social, que hay gente que dice o escribe probado científicamente o científicamente probado. Bueno, esa es una frase que no se usa en la ciencia y por lo tanto ustedes tienen que dudar que siquiera haya pasado por un método científico. Cuando la gente dice científicamente probado, quiere decir que no es cierto, porque probablemente es una cuestión de charlatanería o una cuestión pseudocientífica la que se está presentando ahí, porque en la ciencia nosotros como científicos sabemos que las cosas no se prueban. Las cosas, las ideas, los conceptos se respaldan, las teorías se respaldan, se apoyan con cada investigación nueva que se realiza, pero no se prueban las cosas. Entonces es un concepto muy chistoso que de repente surge en la comunicación, en los medios sociales, en las telecomunicaciones, de decir científicamente probado cuando eso no es una frase que los científicos utilizan. Lo que sí tenemos son estas ideas de que podemos respaldar cierto modelo o respaldar cierta teoría, ¿ok? Entonces, lo que los datos dicen, porque no tenemos que decir lo que los datos prueban, lo que los datos indican es que cierto modelo o cierta teoría se ve respaldada. ¿A partir de qué obtenemos estos datos o a partir de qué obtenemos y concluimos lo que nosotros decimos? Es a partir de el análisis de una hipótesis, una prueba de una hipótesis. Entonces, en este caso, la hipótesis que vamos a poner a prueba, aunque se llame así prueba, no quiere decir que probamos, simplemente es estadísticamente se evalúa. Eso es lo que significa una prueba estadística, es una evaluación estadística, es la hipótesis nula. Y como ya lo habíamos platicado en la sesión anterior, la hipótesis nula es aquella que es única y exclusivamente la negación de la hipótesis de investigación que nosotros proponemos. Es aquella hipótesis, la nula, es aquella que representa que no hay cambios, que no hay una alteración en la conducta, en los síntomas, en lo que estemos midiendo a partir de la variable independiente que nosotros manipulemos. Entonces, es aquella que fija el no hay cambio. ¿Y por qué es importante? Y me regreso un poquito a lo del COVID. Imagínense que nosotros tenemos algún municipio del estado de Puebla donde los casos de coronavirus son prácticamente cero. O sea, puede ser uno o dos, pero lo podemos considerar como nula la tratación comparado como, por ejemplo, con la ciudad de Puebla, que tiene un número de contagios más altos. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una prueba para detectar la COVID? Bueno, resulta que así como en el ejemplo más claro del VIH, cuando hacemos una prueba de VIH, depende del estado de la República en el que lo hagas, el resultado, si el positivo que obtengas es realmente un positivo o es un falso positivo. ¿Ok? Entonces, voy a ponerlo con el ejemplo del VIH, pero aplica en el caso del COVID. Si nosotros estamos en un lugar como, por ejemplo, Querétaro, donde la prevalencia de la enfermedad es más baja que en la ciudad de Puebla, nosotros hacemos una prueba de VIH. La probabilidad de que esa prueba dando positivo, nosotros tengamos VIH es más baja que haciéndonos la prueba en Puebla, si es que viviéramos en Puebla. ¿Y a qué se refiere eso de la prevalencia? Es cuánta gente está enferma dentro de la población en general. Entonces, en lugares donde la prevalencia es más baja, la prueba es más probable que haya sido un falso positivo. Entonces, esto viene de la hipótesis nula de que en realidad no hay enfermedad. Entonces, cuando nosotros vemos una prueba, tenemos que contrastar con el resultado y decir, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que dado el resultado positivo, haya la enfermedad, esté presente la enfermedad? Entonces, ahí nosotros lo que establecemos son las hipótesis nula y la hipótesis alternativa, donde la hipótesis alternativa es hay enfermedad.
¿Ok? Entonces, se aplica en un montón de contextos, pero en lo que estamos viviendo hoy del COVID es una de las tantas. Entonces, lo que estábamos revisando la vez pasada, para ya entrar en tema, es los pasos que nosotros tenemos que seguir para estas hipótesis de investigación o este proceso de que le conocemos como el contraste de hipótesis o prueba de hipótesis, que como lo dicen sus siglas en inglés, NHST, que es el Null Hypothesis Significant Test, es una prueba de significancia de hipótesis nula, no es una prueba de significancia de hipótesis alternativa. Las hipótesis alternativas, hay tantas hipótesis alternativas como investigadores que las propongan. Entonces, cada quien va a tener probablemente su idea de investigación, su proyecto de investigación, y esa va a ser la idea que se va a poner a prueba. Por eso se le llama, digo, se va a proponer como hipótesis alternativa. Y la hipótesis nula, independientemente de la persona que proponga la alternativa, la hipótesis nula siempre es la misma. ¿Cuál es? No hay cambios. Por eso la hipótesis que se evalúa, la que se contrasta, que se pone a prueba, es la hipótesis nula. Porque si quisiéramos poner un procedimiento para evaluar todas y cada una de las hipótesis alternativas sería prácticamente imposible. Entonces, lo que ponemos a prueba es la que es general para todos los casos de las hipótesis, que es la hipótesis nula. ¿Ok? Bueno, pero dentro de esos 6 pasos de la prueba de hipótesis, el primero es establecer esa hipótesis alternativa. Esta hipótesis alternativa, yo les comentaba la vez anterior, es como nuestro deseo, nuestra carta a los reyes, a Santa Claus, de qué es lo que quisiéramos observar al nosotros manipular una variable independiente. Y lo que podemos ver es que esta hipótesis alternativa, ya lo habíamos platicado la vez pasada, pero lo vuelvo a comentar, vamos a ver que esa es una hipótesis que se puede generar direccional o no direccional. ¿Ok? Ingrid, leo tu pregunta y te saludo con mucho gusto. En realidad la hipótesis es una predicción de lo que podría ocurrir. No es tanto como una posibilidad, sino es una predicción de lo esperado. ¿Sale? O sea, si yo manipulo una variable, entonces yo esperaría que el resultado fuera esto. Entonces, resulta más a manera de predicción que a manera de posibilidad, porque ahí estaríamos hablando en un concepto más de probabilidad. Y la hipótesis es más a manera de una predicción o explicación a cierto fenómeno que nosotros estamos observando. A partir del análisis que nosotros hagamos estadístico, de la estadística inferencial, determinamos si esa hipótesis se favorece, se fortalece o hay que hacer una nueva hipótesis. Pero repito, en ese caso no vamos a decir que se probó la hipótesis, vamos a decir que se favorece ese resultado. ¿Ok? Entonces, como les decía, estas hipótesis que nosotros tenemos, vamos a tenerlo de dos maneras, que ya le habíamos mandado mencionar la vez pasada. Como hipótesis alternativas no direccionales, que en este caso lo que les ilustraba en la sesión anterior, y lo vuelvo a hacer aquí, es tenemos una campana gaussiana, vamos a suponer que tenemos la campana gaussiana, y en esta campana gaussiana nosotros tenemos un valor medio, ¿ok? Y en este valor medio que nosotros tenemos, la idea es suponer que al hacer nuestra interpretación, al hacer nuestros resultados, hacia cuál dirección esto se dirige, ¿sale? Si esto va a ser hacia un lado, hacia el otro, o simplemente podemos decir que no hay una posibilidad de decir en qué dirección, simplemente puedo decir que va a ser diferente, y eso se le llamamos una hipótesis de tipo no direccional. Entonces, el ejemplo que yo les daba en la sesión pasada es que si habrá diferencias significativas en la ganancia con mujeres con bulimia cuando se comparan los efectos de dos terapias distintas, ¿sale? Entonces, esto lo podemos escribir en una forma analítica que tiene que ver con este signo que está acá, que este símbolo que está acá significa diferente, ¿ok? Entonces, este significa diferente. Entonces, este símbolo que está ahí nos indica que las medias que nosotros podamos medir de síntomas, o en este caso, ganancia de peso entre mujeres con bulimia en una de las terapias, digamos en cognitivo-conductual, contra la otra terapia que es la interpersonal, este símbolo me dice simplemente que son diferentes. No estoy diciendo si va a ser más grande, si va a ser más pequeño, simplemente va a ser distinto. Por eso se le conoce una hipótesis de tipo no direccional. Entonces, es un buen deseo, es el deseo de que yo tenga una nueva terapia, suponemos que quiero compararla, entonces queremos compararla aquí entre otra terapia, digamos que a lo mejor
distinta o que también es usada para la situación que se está refiriendo, pero queremos ver cuál es más eficiente. Pero de entrada no sabemos cuál es mejor, entonces lo único que decimos es que es distinta. Como ustedes podrán pensar, es la hipótesis nula, a decir es que las dos terapias funcionan igual y que no hay cambio. Bueno, no es que funcionen igual, más bien no habría un cambio que pudiéramos ver en la aplicación de ambas terapias. Eso no significa, lo que yo dije fue un error, no significa necesariamente que son iguales las dos terapias. Puede significar también que ninguna funciona. O sea, así como podría pasar que funcionan igual, podría suceder que lo que pasa es que no funciona ninguna de las dos, ¿ok? Entonces hay alternativas que podemos explicar de por qué es que no hubiera alguna diferencia, ¿ok? Entonces, esa es una forma de generar la hipótesis alternativa a partir de algo no direccional. Repito, es suponer que sí está cambiando, pero que no sabemos hacia dónde cambia. No sabemos si mejora, no sabemos si empeora, simplemente sabemos que hay un cambio, ¿ok? La otra forma es diciendo hacia dónde cambia, que se le llama una hipótesis de tipo direccional. En estas hipótesis de tipo direccional, lo que se tiene ahora es, si ustedes pueden ver el simbolito que está acá, es un mayor que, ¿sale? Y eso quiere decir que la ganancia de peso con la terapia cognitivo-conductual será mayor que la ganancia de peso con la terapia interpersonal. A esto se le conoce como una hipótesis direccional. Entonces, esta hipótesis direccional, si nosotros volvemos a hacer nuestra campanita gaussiana, lo que vamos a observar es lo siguiente. Podemos observar aquí que aquí está el punto medio y entonces ya sea que en este caso es mayor, entonces se va a mover hacia uno de los lados. Es decir, tiene una dirección. Por eso le llamamos una hipótesis alternativa direccional. Claro que este simbolito podría ser al revés, podría ser un menor que. Y ahora estaríamos diciendo que la ganancia de peso en cognitivo-conductual es menor que la interpersonal y por lo tanto ahora veríamos que esto se mueve hacia el otro lado. ¿Sale? Entonces, esto más bien va a depender de la hipótesis que nosotros fijemos. Aquí les repito, estamos comparando dos terapias, pero a veces tenemos una terapia tipo de control, donde al grupo de control no le aplicamos ninguna terapia y lo que queremos ver es si cambia no sé, lo que estamos midiendo, estado anímico, depresión, ansiedad, estrés, no sé, memoria, lo que estemos trabajando, el cambio lo va a determinar el hecho de que yo estoy pensando que a lo mejor es mejor, es menor o simplemente es indiferente, perdón, es diferente. Y entonces la hipótesis sería direccional o no direccional. ¿Ok? Pero bueno, esto era el primer paso, era para completar un poquito la información que habíamos platicado. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso en la investigación, en el proceso de prueba de hipótesis? Bueno, ya una vez que se establece una hipótesis alternativa, que pues es el primer paso porque al final de cuentas quizás también sea el menos importante porque no es la que vamos a evaluar. Es importante en el sentido de los objetivos de la investigación, pero no tanto en el sentido de la prueba de la hipótesis. ¿Ok? Pero sí el siguiente paso. Y el siguiente paso es la hipótesis nula. Entonces, establecer la hipótesis nula. Como yo se los dije, en realidad la hipótesis nula es la que niega, siempre va a ser la que dice que no hay cambios. Entonces, esta es la hipótesis que vamos a examinar estadísticamente. ¿Ok? Y esta evaluación estadística va a suponer una de dos cosas, como dice acá, que la hipótesis nula, cuando se anula, o sea, cuando se elimina, cuando se descarta, entonces esto sirve como evidencia de apoyo a la hipótesis de trabajo, a la hipótesis de investigación. Y quiero ahondar un poquito más sobre este punto. Repito, yo puedo proponer una hipótesis en la que yo digo que tal terapia funciona y que tiene cambios y que ayuda a mejorar los síntomas o el estado anímico, por ejemplo. Bueno, hago mi experimento donde evalúo la hipótesis nula, donde digo que eh, no hay diferencias significativas. Hago la prueba y resulta que tengo que anular, eliminar la hipótesis nula. Por lo tanto, estadísticamente apoyo o hay evidencia para apoyar la hipótesis alternativa. En términos de las palabras de la terapia, ¿qué significa eso? Significa que la terapia tiene una relevancia teórica en el sentido de que parece que sí funciona, tiene una cierta eficiencia, parece estadísticamente probada, de que es la generadora del cambio en el estado anímico. Pero eso no quiere decir en ningún momento que probamos
que la terapia funciona. Lo que hicimos fue decir que apoyamos la idea de que la terapia es eficiente, de que la terapia funciona. O sea, se apoya la idea, pero no se prueba que la terapia funciona. Y en eso sí quiero ser muy, muy claro. Cuando nosotros hagamos un diseño de investigación, vuelvo a repetir, no probamos cosas, apoyamos cosas. Entonces, cuando nosotros hacemos esta prueba de hipótesis, lo que estamos haciendo es apoyando, respaldando la idea de investigación. Alguien más va a llegar, va a leer mi artículo y va a decir, ah, mira, lo hicieron así, lo voy a volver a hacer así. Y efectivamente vemos que la hipótesis así se explica y se respalda el trabajo. No volvemos al mismo punto, no se ha probado nada, simplemente ganó más respaldo, ganó más apoyo a la teoría. Seguimos, 10 personas, 20 personas, 1000 personas, los que sean, siguen dando apoyo a nuestra teoría, a nuestro modelo, pero no han probado, nunca se va a probar nuestro modelo. Lo único que hacemos es que va ganando más fortaleza. Si ustedes piensan en teorías establecidas desde hace mucho tiempo, como la evolución, la gravitación, son teorías que siguen a prueba y que todo el tiempo siguen respaldándose con más y más evidencia, pero que nunca van a ser probadas. Por ejemplo, Newton, cuando llegó un punto en donde la velocidad de los objetos era mucho más alta y se acercaba a la velocidad de la luz, Newton ya no era válido. Pero eso no quería decir que Newton tenía que descartarse y tirar a la basura la teoría, sino que se había llegado a un punto en que la teoría ya no era válida. Entonces, por lo tanto, no es que se desacredita o se desprueba se le quita la prueba a la teoría de Newton, sino que hay que modificarla. Entonces, lo que hacemos es actualizar las teorías, porque el apoyo que ya tenía ahora necesita una modificación. Como les decía, si nos fuéramos en el mero estricto de la palabra, en el sentido estricto de la palabra de el falsacionismo metodológico, entonces tendríamos que decir, hubo una prueba que se hizo y la cual no pasó esta teoría, por lo tanto, se anula. No, no tenemos que ir a ese extremo del falsacionismo metodológico, sino que tenemos que caer en lo que decía Imre Lakatos acerca de los proyectos de investigación. ¿Qué es un proyecto de investigación? Tú tienes una idea de investigación, la llevas a la prueba y si alguna prueba no pasa, lo que haces es primero revisar la teoría por si requiere alguna actualización, si requiere alguna adecuación para poder explicar el fenómeno. Si esa teoría había podido explicar cosas y nada más hubo una o dos que no puedo explicar, quizás haya algo que le falta, algún componente, algún adicional, si lo quieren ver así, un modelo 2.0, que me ayude a explicar esta variación en las observaciones que ya no explicaría mi teoría original. Y así han surgido, a partir de teorías básicas, diferentes actualizaciones o formas de verlo. ¿Ok? Es más, cuando ustedes ven una escala psicológica, las escalas sufren de actualizaciones y esas actualizaciones no tiran a la basura la escala anterior, sino que la fortalecen, la actualizan para poder abarcar más ideas. Entonces, el principio que está detrás de todo eso es la hipótesis nula. Eso es lo que está detrás de todo. Hay una hipótesis nula que se rechaza o que se falla en rechazar, pero que si la rechazamos, apoya mi idea de investigación. Esa es la idea principal. O sea, apoyar la idea de investigación. Y lo que nosotros decimos es que si no hubiera diferencias entre los dos conjuntos de datos, es decir, la hipótesis nula resulta ser verdadera, entonces lo que decimos es que no podemos concluir nada acerca de nuestro estudio de interés, o sea, acerca de lo que nosotros queríamos observar. Eso lo vamos a ver con calma cuando lleguemos a la parte de la estadística inferencial. Ahorita solamente quiero que se queden con dos cosas importantes, que es, uno, yo tengo una idea de investigación y la establezco, la asiento en mi idea de investigación, en mi proyecto. Esa idea de investigación no puede ser probada, nunca va a ser probada, puede ser respaldada, apoyada por los resultados, por la evidencia, pero nunca la voy a poder probar. Y dos, que tenga una estadística nula, una hipótesis nula, que significa que no hay una diferencia entre los grupos que yo esté comparando, entre las variables que yo estoy comparando, no hay una diferencia, ¿ok? No, es decir, todo queda igual. ¿Y qué es la que yo pongo estadísticamente a prueba? Y que si yo al final descarto esa hipótesis nula, en la cual no hay diferencias, yo la descarto, eso quiere decir que apoyo, respaldo mi hipótesis alternativa, mi hipótesis de investigación. ¿Ok? Eso es lo que quiero que se queden de estos dos primeros puntos. No me interesa por el momento todavía
que veamos las partes más formales, técnicas de la hipótesis nula. Eso llegaremos. Vamos a llegar en su momento en donde lo vamos a tener que revisar y eso va a ser un poquito más claro. ¿Ok? Entonces, esta hipótesis nula, recuperando el ejercicio anterior que teníamos, que decía que habrá diferencias significativas en la ganancia de peso de mujeres con bulimia cuando se comparan los efectos de la terapia cognitivo-conductual con los efectos de la terapia interpersonal. La hipótesis nula, en este caso, dice no habrá diferencias significativas y todo lo demás, ¿sale? Es decir, si yo ya generé mi hipótesis alternativa que empezaría aquí, ahora la hipótesis nula es básicamente agregar un no. Y es más, si ustedes quieren ser prácticos y se vale, esto se vale, si quieren ser prácticos y les preguntan, a ver, ya tienes tu hipótesis nula, ¿cuál es tu pregunta de investigación? Pues tú nada más le pones énfasis a la frase y le dices, ¿habrá diferencias significativas? Entonces nada más agregas un signo de interrogación al inicio y al final y ya tienes hipótesis, hipótesis nula y pregunta de investigación. Entonces, es válido, se puede hacer, están comunicadas entre las tres y lo único que hacemos es agregar un no o agregar signos de interrogación en el caso de que fuera una pregunta de investigación. Y ustedes ya tienen contemplado la primera parte de un proyecto de investigación. Es decir, por ejemplo, la materia de investigación 1, esa sería donde se acabaría, ¿no? O sea, ese es el planteamiento del problema, ahí está la hipótesis y ahí está el objetivo, ¿no? Entonces, es una forma válida de hacerlo, les repito, porque además vamos a aprender a generar hipótesis que les llamamos hipótesis ómnibus. ¿Qué quiere decir una hipótesis ómnibus? Es una hipótesis que abarca todos los aspectos que vamos a estudiar. Es la pregunta como tal, las variables involucradas, es decir, variables dependiente, independiente, predictora, criterio, dependiendo del caso, y además va a incluir la definición operacional de las variables. Es decir, podemos generar una hipótesis de, habrá diferencias significativas en las puntuaciones de depresión medidas en los síntomas de depresión medidos con la escala de Beck. Eso significó variable dependiente en la escala de Beck, definición operacional. ¿Sale? Con respecto a el cambio en una terapia, y le vamos a poner dónde se aplicó terapia cognitivo-conductual, tantas sesiones, la otra terapia interpersonal tanto y demás. Entonces, otra vez, variable independiente con su definición operacional en personas con X característica. Entonces, a esas hipótesis se le llama hipótesis ómnibus. Si los encierras en signos de interrogación, se llama pregunta de investigación. Y si le pones adelante un no habrá, es hipótesis nula. Ese es el proceso más simple y sencillo de cómo podemos establecer estos procesos. Y entonces, ya para finalizar, en vez de poner el signo de diferente, pues ponemos el signo de igual. Por lo tanto, no hay diferencias significativas. Y como dice aquí, cuando se rechaza la hipótesis nula, y se encuentra una diferencia significativa, entonces se apoya, se respalda la hipótesis de investigación.